Buenas noches, mi nombre es Iván Pinzón. En este momento estoy dando la exposición sobre capacitores dieléctricos y almacenamiento de energía, MEI 10257231. Vamos a iniciar con el concepto de capacitor. Ustedes pueden evidenciar que es una unidad que hace parte de un circuito eléctrico en la cual consiste o se incorporan dos objetos que son las placas y las hojas, donde están muy cerca, pero estas nunca se tocan. Eh, un ejemplo de un capacitor es un flash de una cámara fotográfica. Las características del capacitor es el almacenamiento de energía, bloquear picos de carga y energía, y protección de circuitos eléctricos y memoria de códigos binarios. Aquí a continuación vamos a ver algunos cálculos que se utilizan para calcular la capacitancia. Es un cálculo analítico para hallar la carga Q de un capacitor. Se considera que las placas paralelas están separadas en el vacío o aire y hay una pequeña distancia entre ellas, pero pues también se puede tener una hoja de papel o algún otro tipo de material que separe esas dos placas. Entonces el primero, vamos a ver el campo eléctrico entre las dos placas, donde está el, la carga con epsilon 0 dividido epsilon 0 por el área. De esta sale la fórmula de relación de campo eléctrico y potencial. Se puede hacer pues todas las integrales con el fin de poder analizar de dónde sale el cálculo que la capacitancia es igual a la carga dividido el voltaje o a epsilon 0 dividido el área sobre la distancia del dieléctrico. Eso se llama relación de Q y de la carga y el voltaje, da como resultado la capacitancia geométrica placas paralelas. El siguiente vamos a ver un cálculo o un ejemplo del cálculo de capacitancia, donde se puede observar el siguiente ejemplo. Es cálculo de capacitancia de un capacitor de placas paralelas cuyas placas miden 20 centímetros por 3 centímetros y están separadas por un hueco de aire de 1 milímetro de espesor. ¿Cuál es la carga de cada placa? Si se conoce que la batería de 12 voltios a través de dos placas, ¿cuál es el campo eléctrico entre las placas? Se estime el área requerida de las placas para conseguir una capacitancia de un Faraday, dando la misma separación de aire de. El planteamiento podemos verificar que tenemos o podemos utilizar la ecuación de que la capacitancia es igual a epsilon 0, que es la fórmula o el cálculo normal sobre el área dividido la distancia del dieléctrico. La carga de cada placa se obtiene a partir de la definición de capacitancia. Q o la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Y la solución de todo esto, pues lo que hacemos es dividir o reemplazar los datos que tenemos del problema eh, frente a este dato, y nos da que el dato del área sería de 10 a la 8 metros al cuadrado para la última pregunta. Entonces tenemos las diferentes respuestas de la solución, que simplemente es jugar con esta fórmula de la capacitancia y empezar a reemplazar con los datos que nos da la fórmula. Una de las características que tenemos es que el capacitor lo que hace es generar almacenamiento de energía, la cual se da debido a el espacio que hay entre las dos placas, donde se almacenan cargas positivas y negativas, y estas reaccionan en el momento que sean necesarias para el circuito eléctrico. Estos son los cálculos del almacenamiento eléctrico, donde podemos saber el capacitor qué potencial tiene para almacenar voltaje, y con eso cumplir una de sus características iniciales. El capacitor está hecho inicialmente o normalmente de un papel o un plástico que separan las dos placas de los dieléctricos. El propósito es el rompimiento eléctrico, permite que la carga fluya y la separación mínima entre las placas. Estos son los cálculos de las constantes dieléctricas, donde podemos observar el proceso de las constantes
Eso es un ejemplo donde nos informa cómo se puede generar o definir una constante eléctrica dado en el trabajo suministrado por el profesor. Aquí vamos a ver un problema general de un capacitor, ese fue el que yo escogí, el 82, donde dice que un capacitor de 3,5 microfarad se carga con una batería de 12,4 voltios y luego se desconecta de la batería con el capacitor C1, se conecta en el segundo capacitor inicialmente descargado, C2, el voltaje del primero cae a 4,9 voltios. ¿Cuál es el voltio? Entonces, utilizando que el voltaje total es la suma de los dos voltajes, esto se denota debido a que es un circuito en serie, y por ser un circuito en serie, debido a que no tiene el mismo voltaje que da el generador de energía, se hace la diferencia entre el voltaje total y el voltaje recibido por el primer capacitor. El resultado es de 6,5 voltios del segundo capacitor en cuanto al almacenamiento de energía. Muchas gracias por todo. Feliz noche.